Durante más de 100 años, un metal ha sostenido silenciosamente el mundo moderno, el cobre. Cada red eléctrica, cada centro de datos, cada cargador de teléfono, cada cable de internet que pasa por debajo del lecho marino, está tan profundamente integrado en todo lo que construimos que la mayoría de la gente ni siquiera lo piensa. El cobre simplemente está ahí cumpliendo su función como el agua que fluye por las tuberías. Pero ahora mismo algo está cambiando. La inteligencia artificial se ha vuelto tan poderosa que los sistemas que la ejecutan están llegando a un límite. Los chips pueden pensar más rápido de lo que los cables que los conectan pueden transmitir información. Los cables se están convirtiendo en el problema y un país ha estado realizando un gran número de avances precisamente en el área necesaria para superar ese límite: China. En los últimos años, equipos de investigación chinos han compartido noticias sobre chips basados en luz, comunicación por vidrio, fibra óptica con aire y redes de datos ultra rápidas. Cada noticia por sí sola suena como una historia científica fascinante, pero en conjunto apuntan a algo mucho más grande. ¿Y si el futuro de la informática no necesitara cobre en absoluto? ¿Y si la información dejara de viajar como electricidad a través del metal y comenzara a viajar como luz a través del vidrio y el aire? No sería una mejora menor. Sería uno de los mayores cambios que el mundo de la informática ha visto en mucho tiempo. Si te gustan vídeos como este, dale a me gusta, porque su creación requiere mucho trabajo. Y suscríbete para no perderte el próximo. La historia que estás a punto de escuchar no trata solo de un nuevo material o un chip más rápido. Trata de cómo la inteligencia artificial está haciendo que los ingenieros reconsideren ideas que se han mantenido inalterables durante más de 100 años. El metal que construyó el mundo moderno podría estar encontrando su rival y el sustituto es algo que ni siquiera puedes tocar. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, primero debes entender por qué el cobre empezó a quedarse sin espacio. El metal con el que se construyó todo. El cobre ha formado parte de la vida humana durante miles de años. Los antiguos lo usaban para herramientas y joyería porque era lo suficientemente blando como para moldearlo, pero lo suficientemente fuerte como para mantener su forma. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando la gente descubrió cómo hacer circular electricidad a través de él. Eso transformó el cobre de un metal útil en la base de la vida moderna. Piensa en tu propia casa por un momento. Detrás de cada pared, cables de cobre llevan electricidad a tus luces, tu refrigerador, tu televisor y tu cargador de teléfono. Fuera de tu casa, cables de cobre más gruesos transportan energía desde las centrales eléctricas a través de ciudades enteras. Bajo tierra y bajo el océano, aún más cableado de cobre conecta continentes, permitiendo que una llamada telefónica o una página web viajen de un extremo a otro del planeta en un instante. El cobre fue elegido para este trabajo porque es un excelente conductor de electricidad. Los electrones fluyen a través de él con facilidad y sin apenas resistencia. Además, es resistente, flexible y bastante común en comparación con otros metales conductores como la plata, que funciona incluso mejor, pero cuyo coste es prohibitivo para tender cables a lo largo de todo un país. Durante más de 100 años el cobre ha sido la opción obvia. Nadie se planteó seriamente sustituirlo porque ningún otro material ofrecía la misma combinación de velocidad, fiabilidad y bajo coste. Dentro de las computadoras, el cobre desempeña un papel aún más crucial. Si pudieras encogerte y caminar sobre una placa base, verías diminutos caminos de cobre, grabados en la superficie que conectan el procesador con la memoria con el almacenamiento y el almacenamiento con el hardware de red. Cada dato que se mueve dentro de tu computadora
viaja a lo largo de esos pequeños caminos de cobre. Durante décadas, este sistema funcionó a la perfección. Los ingenieros hicieron que los conductos de cobre fueran más pequeños y mejores. Aumentaron la velocidad de transmisión de las señales eléctricas. Redujeron las interferencias y mejoraron la calidad de la señal. Cada pocos años, las computadoras se volvían más rápidas y el cobre soportaba silenciosamente la carga adicional sin ningún problema. Pero algo empezó a cambiar con la llegada de la inteligencia artificial. La IA no utiliza los ordenadores como lo hacía el software antiguo. Los programas antiguos procesaban la información en pequeñas ráfagas. Un servidor web recibe una solicitud, envía una respuesta y espera la siguiente. Una aplicación de vídeo envía datos a la pantalla y cuando el buffer se agota, envía más. Estas tareas requerían velocidad, pero eran fáciles de predecir y gestionar. La inteligencia artificial funciona de forma totalmente diferente. Entrenar un modelo de IA moderno requiere que miles de chips trabajen juntos como una única máquina gigante. Cada chip envía constantemente enormes cantidades de información a todos los demás, no en pequeñas ráfagas, sino en un flujo incesante. Imagínese intentar coordinar un proyecto con 0 personas al mismo tiempo, donde cada una trabaja y comparte resultados simultáneamente. Aunque cada persona pudiera pensar muy rápido, el proyecto se ralentizaría si los mensajes no pudieran circular con la suficiente rapidez entre ellas. Eso es precisamente lo que ocurre en los centros de datos de IA modernos. Los chips son increíblemente rápidos, pueden realizar cálculos a velocidades que parecían imposibles hace tan solo unos años, pero las conexiones de cobre entre ellos tienen dificultades para seguir el ritmo. Las señales eléctricas generan calor. A mayor velocidad, mayor consumo de energía. Los trayectos más largos debilitan la señal, lo que significa que se necesita equipo adicional para potenciarla antes de que pueda continuar su recorrido. A medida que los sistemas de IA se vuelven más complejos, estos problemas se acumulan. Los ingenieros han dedicado años a mejorar las conexiones de cobre y han logrado grandes avances. Sin embargo, existe la creciente sensación de que se están acercando a un límite crítico. Solo se puede hacer circular una cantidad limitada de electricidad a través de un cable de cobre antes de que el calor, las interferencias y el consumo de energía se vuelvan excesivos. Es como ensanchar una carretera en una ciudad congestionada. Se pueden añadir carriles, pero al final el espacio se agota. La carretera de cobre se está saturando y el tráfico de IA crece más rápido de lo previsto. Precisamente por eso un país se ha apresurado a encontrar una solución para sortear este límite. Como veremos, China ha estado desarrollando discretamente un enfoque completamente diferente para la gestión de datos. Uno que no dependa en absoluto de hacer pasar más electricidad a través del metal. Cuando los procesadores superan la velocidad de sus conexiones, para comprender por qué la red de cobre se está saturando, conviene analizar los cambios internos en los centros de datos. Durante la mayor parte de la historia de la informática, construir un sistema más potente implicaba adquirir un chip más rápido. Si un ordenador antiguo era lento, se actualizaba el procesador. Si un centro de datos necesitaba más potencia, se instalaban servidores más rápidos. La comunicación entre esos servidores era importante, pero nunca fue el principal problema. Los servidores gestionaban las solicitudes, enviaban las respuestas y repetían el ciclo millones de veces al día. Entonces llegó la inteligencia artificial y le dio la vuelta a esa lógica. Los sistemas de IA más grandes no dependen de un solo chip que realice una sola tarea. Dependen de decenas de miles de chips que trabajan juntos como un cerebro gigante.
Los cálculos se realizan dentro de cada chip, pero estos deben compartir constantemente sus resultados con todos los demás para seguir aprendiendo. Si un chip termina su trabajo, pero tiene que esperar datos de otro chip para poder continuar, permanece inactivo. Los chips inactivos en un enorme clúster de IA son increíblemente costosos. Aquí es donde el problema se agrava de una manera que toma a la gente por sorpresa. Al agregar más chips, no solo se incrementa la potencia de cálculo, sino también la cantidad de cables, conexiones y complejidad. Más hardware implica mayor interferencia eléctrica entre los cables. Las velocidades de transmisión de datos más altas generan más calor. Más calor requiere sistemas de refrigeración más grandes. Los sistemas de refrigeración más grandes consumen más electricidad. Más electricidad significa mayores costos operativos. En algún momento, los ingenieros llegan a un punto en el que agregar más chips apenas mejora el rendimiento porque la red no puede manejar el flujo adicional. Piénsalo, así podrías construir la fábrica más potente del mundo, pero si los camiones de reparto que transportan materiales están atascados en el tráfico, la fábrica permanece inactiva. Las máquinas están listas para trabajar, pero no tienen nada que procesar. Eso es lo que ocurre dentro de los clústeres de IA. Los chips son la planta de producción. Las conexiones de cobre son los camiones de reparto atascados. Esto crea una situación extraña. Las empresas pueden invertir cientos de millones de dólares en los chips más avanzados del mercado solo para descubrir que estos dedican gran parte de su tiempo a esperar datos. El problema no reside en la capacidad de procesamiento, sino en la transmisión de datos. Cada segundo de inactividad representa dinero, electricidad y potencial desperdiciados. Este no es un problema que se pueda solucionar simplemente fabricando un chip mejor. Es un problema inherente a la forma en que se transmiten los datos. Durante décadas, el progreso en la informática siguió un patrón sencillo. Los ingenieros construían procesadores más rápidos, añadían más memoria, mejoraban la fabricación y reducían el tamaño de los transistores. Cada nueva generación ofrecía un mayor rendimiento sin modificar la arquitectura general. No era necesario replantearse el funcionamiento de los ordenadores, bastaba con mejores componentes. La inteligencia artificial ha roto ese patrón. Se llama WIN. El verdadero desafío es lograr que miles de chips actúen como un sistema sincronizado. Imagínelo como un equipo de construcción levantando un rascacielos. Cada trabajador es cualificado, pero si los planos y los materiales no llegan a tiempo, todo el proyecto se paraliza. La sincronización y la coordinación se vuelven tan importantes como la habilidad individual. Por eso, los ingenieros describen cada vez más la configuración de la IA como un problema de comunicación en lugar de un problema de computación. La cuestión ya no es solo qué empresa fabrica el chip más rápido, sino qué empresa fabrica el sistema más rápido. Un sistema de IA completo no se limita a un chip. Incluye hardware de red, memoria, almacenamiento, suministro de energía, refrigeración, encapsulado, software y vías de comunicación. Cada uno de estos componentes debe funcionar en perfecta sincronía. Si tan solo una capa falla, todo el sistema se ralentiza. Este es el muro con el que choca el cobre, y es precisamente el muro que una forma de comunicación totalmente diferente podría derribar. Como veremos, China lleva años reuniendo las piezas de esa alternativa luz en lugar de electricidad. La idea de usar la luz para transmitir información no es nueva. De hecho,
ya la usas todos los días aunque no te des cuenta. Los cables de fibra óptica que envían datos como pulsos de luz a través de finas hebras de vidrio ya conectan ciudades, países y continentes enteros. Cuando cargas un sitio web alojado al otro lado del mundo, es probable que tu solicitud viaja a través de cables de fibra óptica tendidos en el fondo del océano. La luz transporta tus datos a través de miles de kilómetros a una velocidad asombrosa y lo ha estado haciendo durante décadas. Pero aquí está el problema. Esos cables de fibra óptica conectan edificios y ciudades. En el interior de los propios ordenadores, las conexiones siguen siendo de cobre. En algún punto, la luz que viaja a través del cable de fibra óptica llega a un centro de datos. Se convierte en una señal eléctrica y luego continúa su recorrido a través de los cables de cobre dentro de las máquinas. Es como tener una autopista que de repente se convierte en un camino de tierra en el momento en que entras en la ciudad. Lo que los investigadores quieren hacer ahora es llevar esa autopista hasta el interior del ordenador. En lugar de transformar la luz en electricidad y viceversa, repetidamente buscan que la información viaje de la forma más ligera posible durante la mayor parte del trayecto. Algunos proyectos a largo plazo incluso contemplan la comunicación mediante luz directamente entre chips dentro de servidores de IA, transportando la información entre chips en lugar de señales eléctricas que recorren circuitos de cobre. La luz ofrece varias ventajas que hacen que esta idea sea muy atractiva. En primer lugar, la luz puede transmitir mucha más información a largas distancias con muy poca pérdida de señal. Cuando la electricidad viaja a través del cobre, encuentra resistencia. La señal se debilita con la distancia y se necesita un amplificador. La luz que viaja a través del vidrio o el aire pierde mucha menos energía, lo que significa que puede viajar mucho más lejos antes de necesitar cualquier tipo de amplificación. En segundo lugar, la comunicación por luz produce mucha menos interferencia eléctrica que el cobre. Cuando se colocan miles de cables de cobre muy juntos dentro de un centro de datos, las señales eléctricas de un cable pueden interferir con las señales de los cables cercanos. Los ingenieros dedican grandes esfuerzos a blindar y separar los cables para minimizar este problema. La luz no presenta este inconveniente. Muchas señales luminosas pueden viajar por los mismos caminos sin interferir entre sí. En tercer lugar, dado que la luz no genera resistencia eléctrica como el cobre, los sistemas de iluminación pueden ser mucho más eficientes energéticamente. Esto es crucial en los centros de datos de IA, donde el consumo eléctrico se ha convertido en uno de los mayores costes. Si se puede transmitir la misma cantidad de información con menos energía, se ahorra dinero, se genera menos calor y se reduce el sistema de refrigeración necesario para el funcionamiento continuo. Piénsalo de esta manera. El cobre es como una carretera con mucho tráfico, donde los coches generan atascos, ruido y contaminación. La luz es como un tren que transporta mucha más gente, se mueve más rápido y prácticamente no contamina. El tren no sustituye a todas las carreteras, pero para transportar grandes cantidades de personas en viajes largos es mucho mejor. Por eso, la comunicación óptica se ha convertido en una de las áreas de estudio más candentes de la informática moderna. Los ingenieros ya no se limitan a intentar que el cobre viaje más rápido. Se preguntan si la información debería viajar de una manera totalmente diferente, no como electrones que fluyen a través del metal, sino como luz que se mueve a través del vidrio y el aire. El cambio no se producirá de la noche a la mañana. En los centros de datos de IA del futuro, la energía eléctrica seguirá teniendo que llegar a los chips. La memoria, el almacenamiento y los sistemas de refrigeración.
El cobre sigue siendo muy adecuado para el suministro de energía. El desafío no es la electricidad. El desafío es la información. Y para transmitir enormes cantidades de información a velocidades asombrosas. La luz tiene ventajas que el cobre simplemente no puede igualar. Esto nos lleva al país que ha avanzado más que casi ningún otro en este ámbito y al plan que lo respalda. El plan de China abarca muchos frentes. En los últimos años, algo asombroso ha estado sucediendo en los laboratorios de investigación, las universidades y las empresas tecnológicas chinas. Se han anunciado un avance tras otro, cada uno dirigido a una pieza diferente del mismo rompecabezas. Chips basados en luz. Chips de vidrio. Fibra óptica con aire. Equipos de red ultra rápidos diseñados específicamente para cargas de trabajo de IA. Cada noticia por sí sola suena como un interesante resultado de laboratorio. En conjunto, muestran un esfuerzo planificado para redefinir cómo se mueve la información dentro de los sistemas informáticos. Analicemos algunos de estos avances. Investigadores chinos han presentado chips basados en luz diseñados para procesar señales luminosas directamente, en lugar de convertir la luz en electricidad y viceversa. Estos chips trabajan con la luz misma, procesando la información a medida que viaja. Esto elimina los retrasos y reduce el consumo de energía. Es una forma totalmente diferente de diseñar chips. Otros equipos de investigación se han centrado en materiales a base de vidrio para el encapsulado de chips. El encapsulado tradicional de chips se basa en materiales que pueden tener dificultades con el calor y las exigencias de señal de los chips de IA modernos. El vidrio soporta mejor el calor y permite conexiones más precisas y densas entre las piezas. Puede parecer un detalle menor, pero en el mundo de la fabricación de chips, el material que se encuentra debajo del chip puede ser tan importante como el chip mismo. Luego está la fibra óptica rellena de aire. Los cables de fibra óptica tradicionales envían luz a través de núcleos de vidrio macizo. La fibra rellena de aire, como su nombre indica, utiliza núcleos huecos llenos de aire. Debido a que la luz viaja a través del aire más rápido que a través del vidrio sólido, estas fibras pueden enviar datos a velocidades más altas, a distancias mayores, con menor pérdida de señal. Investigadores chinos han informado de que han logrado enviar datos a través de fibra óptica rellena de aire a velocidades muy altas y a largas distancias sin necesidad de repetidores tradicionales. Se trata de un gran avance técnico. Más allá de estas tecnologías específicas, las empresas chinas también han introducido nuevas formas de interconexión para reducir las demoras dentro de los clústeres de computación de IA masivos. Estos sistemas gestionan el flujo de información entre miles de chips, asegurando que los datos lleguen donde se necesitan con la menor demora posible. El objetivo es simple: eliminar los cuellos de botella antes de que se conviertan en el mayor obstáculo para el progreso de la IA. Lo que distingue el enfoque de China no es un avance concreto, sino la amplitud de sus esfuerzos. En los últimos 10 años, China ha invertido grandes sumas de dinero en investigación basada en la luz, fabricación de chips, infraestructura de telecomunicaciones e inteligencia artificial. Estas inversiones han creado una red donde universidades, laboratorios estatales, empresas tecnológicas y fabricantes suelen trabajar en diferentes aspectos del mismo desafío técnico. Un equipo fabrica mejores materiales lumínicos. Otro mejora los chips basados en luz. Otro diseña equipos de red. Otro crea software de IA
que aprovecha la mayor velocidad de comunicación. En conjunto, estos avances generan un impulso que ningún descubrimiento individual puede explicar por completo. Es como ver a distintos equipos de construcción trabajando en diferentes secciones del mismo puente. Desde la distancia, cada equipo parece trabajar en su propio proyecto. Pero al observar con perspectiva, te das cuenta de que todos están construyendo la misma estructura. Esto también ayuda a explicar por qué tantos titulares recientes de China parecen estar conectados. Chips de IA de vidrio. Chips basados en luz fibra óptica con aire comprimido, redes ópticas, enlaces de IA de alta velocidad. No son inventos aislados que compiten entre sí, sino piezas diferentes de un rompecabezas mucho mayor. Y si suficientes de estas piezas se unen, los futuros sistemas de IA podrían ser totalmente diferentes a los diseños actuales. China parece comprender algo importante sobre el futuro de la informática. La carrera no la ganará la empresa que construya el chip más rápido, sino la que mejor integre todas las piezas. Chips, redes, memoria, almacenamiento, refrigeración, software y comunicación, todo funcionando en conjunto con una eficiencia asombrosa. China no apuesta por una sola tecnología, sino por el sistema completo. Aún es difícil predecir si ese sistema se convertirá en el más poderoso del mundo. Empresas de Estados Unidos. Europa, Japón, Corea del Sur y Taiwán siguen logrando avances asombrosos. La competencia sigue siendo feroz, pero la dirección es clara y los efectos van mucho más allá de la ingeniería. ¿Por qué esto lo cambia todo? Es fácil ver todo esto y pensar que es solo una historia sobre ordenadores más rápidos, pero las repercusiones van mucho más allá. La inteligencia artificial moderna ya está presente en casi todos los ámbitos de la economía global. Los investigadores del sector sanitario utilizan la IA para analizar imágenes médicas y descubrir nuevos fármacos. Los científicos climáticos realizan pruebas detalladas para modelar el clima y predecir cambios. Las fábricas utilizan la IA para mejorar las líneas de producción y reducir el desperdicio. Los bancos gestionan enormes volúmenes de transacciones en tiempo real. Los coches autónomos dependen de la IA para tomar decisiones de conducción en fracciones de segundo. Cada mejora en la velocidad de procesamiento tiene repercusiones a nivel mundial. Ahora bien, ¿qué ocurriría si la comunicación mediante luz permitiera a los sistemas de IA realizar mucho más trabajo con menos energía? Los tiempos de entrenamiento se reducen, los costos disminuyen y las necesidades de refrigeración se minimizan. Se puede realizar más trabajo con el mismo hardware. El mismo centro de datos que tardaba meses en entrenar un modelo de IA podría terminarlo en semanas. El mismo grupo de chips que podía procesar un modelo a la vez podría procesar varios. No se trata de pequeñas mejoras, son el tipo de cambios que transforman industrias enteras. Consideremos, por ejemplo, el sector energético. Los centros de datos ya consumen enormes cantidades de electricidad y la IA está aumentando esa demanda cada año. Algunas de las mayores sesiones de entrenamiento de IA consumen tanta electricidad como una pequeña ciudad. Si la comunicación óptica puede reducir la energía necesaria para transmitir información dentro de estos sistemas, el ahorro podría ser considerable. Menor consumo eléctrico, menor presión sobre las redes eléctricas y menor impacto ambiental. Estos aspectos positivos no solo son importantes para las empresas tecnológicas, sino también para los gobiernos, los laboratorios de investigación y prácticamente todos los sectores que están empezando a adoptar la IA. Países de todo el mundo han comenzado a considerar
la inteligencia artificial como un elemento fundamental y no solo como un negocio de software más. Están invirtiendo no solo en modelos de IA, sino también en las fábricas, las cadenas de suministro, los sistemas de comunicación y la tecnología de chips necesarios para mantener el progreso a largo plazo. El país que lidera el desarrollo de la IA obtiene enormes ventajas económicas desde la creación de empleos de alto valor hasta la atracción de capital y el establecimiento de estándares técnicos que el resto del mundo sigue. El enfoque de China refleja esta comprensión. Sus inversiones abarcan la fabricación de chips, la comunicación óptica, los equipos de telecomunicaciones, la investigación en IA, los materiales avanzados y la automatización industrial. En lugar de centrarse en una única tecnología revolucionaria, las empresas y los laboratorios de investigación chinos han dedicado años al desarrollo de múltiples componentes del mismo sistema. Chips de IA nacionales diseñados para reducir la dependencia del hardware importado, fabricantes de memoria que amplían su producción materiales de vidrio para un mejor encapsulado de chips. Chips basados en luz, fibra óptica, con relleno de aire y tecnología de redes de IA. Cada componente resuelve una parte diferente del mismo desafío. Por supuesto, no todos los avances tecnológicos llegan al mercado. La investigación siempre conlleva contratiempos. Algunas tecnologías tardan años en ser útiles, otras quizás nunca salgan del laboratorio, pero la dirección general se está volviendo cada vez más clara. La industria se está preparando para una era en la que transferir información será tan importante como gestionarla. Por eso, reemplazar incluso una parte de la infraestructura de cobre actual significa mucho más que un hito de ingeniería. Significa un cambio fundamental en la forma en que se construyen las computadoras. Durante más de 100 años, el transporte de electricidad e información dependió de muchos de los mismos materiales. La IA está cambiando eso. En lugar de preguntarse cómo construir cables ligeramente mejores, los ingenieros se preguntan si la información debería viajar de una manera totalmente diferente. La historia nos ofrece una valiosa lección. Las máquinas de vapor acabaron dando paso a la electricidad. Las válvulas de vacío fueron reemplazadas por transistores. Los discos duros empezaron a compartir espacio con la memoria flash. Cada uno de esos cambios pareció lento al principio y luego repentino. La tecnología antigua no desapareció de la noche a la mañana. Se mantuvo en uso durante años, a veces décadas, pero la nueva tecnología, poco a poco, se volvió lo suficientemente buena como para resolver problemas que la anterior nunca pudo. Y finalmente, el nuevo método se convirtió en el estándar. Quizás estemos presenciando el inicio de un cambio similar en este preciso momento. No porque el cobre se haya vuelto malo de repente. El cobre sigue siendo uno de los materiales más fiables, asequibles y utilizados del planeta. Millones de kilómetros de cableado eléctrico no se pueden reemplazar de la noche a la mañana. Pero la inteligencia artificial ha generado exigencias que el cobre nunca fue diseñado para satisfacer. Los chips se volvieron más rápidos. Las conexiones no funcionaron. Hoy, cuando las conexiones se convierten en el factor limitante, todo el diseño debe cambiar. Es poco probable que el futuro sea un mundo sin cobre. Es mucho más probable que sea un mundo donde el cobre y la tecnología de iluminación cumplan cada uno con sus funciones principales. La electricidad seguirá fluyendo a través del cobre. El suministro eléctrico seguirá necesitando cables eléctricos tradicionales, pero la información, ese enorme flujo ininterrumpido de datos del que depende la inteligencia artificial, podría viajar cada vez más a través de la luz. Esa diferencia cobra mayor importancia cada año.
Y si China mantiene su ritmo actual de innovación, el país podría desempeñar un papel fundamental en la configuración de ese futuro. Ya sea que ese futuro llegue en 5 o 15 años, una cosa parece clara: la carrera ya no se centra únicamente en los chips. Shiro trata de conectar todos esos chips entre sí, porque en el mundo de la IA del mañana, el chip más rápido no necesariamente ganará. Ganará el chip que menos espere. Y si la luz eventualmente reemplaza al cobre en muchas de esas conexiones clave, podríamos estar presenciando uno de los mayores cambios de configuración en la historia de la informática moderna. La era de la inteligencia artificial no solo está creando computadoras más rápidas, sino también formas completamente nuevas de comunicación entre ellas. Y eso podría cambiarlo todo. Si te gustó este video, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo. Hay videos relacionados en pantalla ahora mismo si quieres seguir viendo. Así que aquí va una pregunta. ¿Crees que la comunicación por luz eventualmente reemplazará al cobre dentro de los sistemas de IA, o el cobre seguirá siendo la columna vertebral de la informática durante las próximas décadas? Déjame tu opinión en los comentarios.